Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la amada del Señor. Agradezco al Señor por la grande bendición que me permite de poder compartir el devocional del día de hoy. Y este devocional se titula Dios es el que nos da el poder. Para esto, hermanos, quiero compartir una parte escritural que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Como hemos visto, hermanos, Iglesia de Jesucristo, a través de estos meses hemos vivido tiempos difíciles. Hemos visto que en el mundo ha habido muchos cambios en el sistema político, cambios en el sistema de salud. En nuestro país ha habido cambios económicos, cambios en el sistema de salud, cambios en nuestros trabajos, inclusive cambios en nuestros hogares. Nuestra manera de vivir ha cambiado. Ahora ya se han dictado normas, reglas, las cuales tenemos que seguir como protección por esta pandemia. Aún dentro de nuestra congregación hemos sufrido cambios. Simplemente la manera de compartir la escritura ahora es por estos medios, por las redes sociales. Si hemos notado, inclusive las ofrendas, ya el 90% de ellas son por medio electrónico. Han habido cambios en nuestras vidas, han habido cambios en el mundo, han habido cambios en nuestras congregaciones. Hemos visto que ministros han sido requeridos para hacer algunos cambios dentro de nuestro movimiento. Hemos visto, hermanos, cómo tal vez hemos tenido la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un familiar, de un amigo, de un vecino, de un siervo, de un ministro, de un hermano en Cristo. Y todo esto, hermanos, ha hecho que tengamos cambios en nuestra vida. Para esto dice la Escritura que nos tenemos que acordar de Jehová, nuestro Dios, porque Él es el que nos da poder para hacer las riquezas. Cuando analizamos un poco más adentro, más profundo, esta parte escritural, se refiere, hermanos, que el Señor es el que nos da esa capacidad, que el Señor nos da esa virtud, que el Señor nos da, hermanos, esa sabiduría para poder lograr adaptarnos al cambio y así poder hacer riquezas espirituales para el bien de nuestra vida, para el bien de nuestra congregación, para el bien de nuestra propia comunidad. Han habido cambios, pero Él es el que nos da ese poder. Yo no sé cuántos de nosotros hemos vivido una situación diferente, cuántos hemos sido afectados por esta pandemia, cuántos hemos padecido los estragos de este virus. Pero gracias a ese poder, a esa sabiduría, a esa fortaleza, es que estamos aún en este lugar alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Se me viene a la memoria cómo el pueblo de Israel, por 40 años el Señor estuvo con ellos. A lo largo de 40 años el Señor nunca los dejó, nunca los desamparó por ningún momento. El Señor siempre suplía sus necesidades, el Señor les daba ese alimento, ese maná, el Señor les daba agua a través de una roca. Como el Señor día y noche a través de una nube, a través de una columna, iba delante de ellos. Inclusive dice la Escritura que aún sus vestidos no envejecían. Inclusive sus pies ni siquiera se hinchaban de andar por el desierto. Yo no sé, hermanos, pero el Señor a lo largo de nuestra vida ha sido con nosotros. A lo largo de mucho tiempo el Señor nos ha sacado victoriosos. El Señor hasta el día de hoy, todos los que estamos escuchando esto, el Señor nos ha librado de este virus. Han habido tiempos de cambio, pero el Señor es el que nos va a dar el poder,
nos va a dar esa virtud para enfrentar estos cambios. Llega el momento, hermanos, en donde el pueblo de Israel se enfrentó a un cambio. El pueblo de Israel llega el momento que tienen que entrar a la tierra que el Señor le había prometido. Dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Imagínense, hermano, iglesia de Dios. Por 40 años el Señor suplió todas sus necesidades. Y ahora, ya ese maná, ese agua, ya no estaba. Esa nube, esa columna de fuego, ya no estaba más. Ahora el Señor había tomado a un joven, lo estaba preparando, lo había ya preparado para enfrentar y llevar a su pueblo para poseer esa tierra que Dios había prometido. Dios le decía a este joven, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo seré contigo. El Señor el día de hoy, iglesia del Señor, nos dice, mira, no temas, no desmayes, porque yo te doy ese poder, yo te doy esa virtud para poder enfrentar estos tiempos de cambio. Yo soy el que te voy a dar esa fortaleza para poder seguir de pie. Ahora el pueblo ya no tenía nada de lo que el Señor le había dado. ¿Se podría usted imaginar los tiempos de cambio que estaba afrontando el pueblo? Ahora nosotros, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, nos enfrentamos a una diversidad de cambios. Dice la Escritura en el mismo libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos alzado nuestros ojos y recordando ese salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Tal vez ese salmo nos ha venido a la memoria cuando hemos enfrentado una dificultad, cuando estamos en una angustia por esta pandemia, cuando tal vez estamos en una situación difícil, tal vez no tenemos trabajo, no tenemos un alimento, tal vez nuestros hijos piden un alimento, tal vez las deudas, hermanos, nos están atormentando, pero el Señor, hermanos, nos dice, mira, alza tus ojos y yo desde el cielo te enviaré mi ayuda. Dice la Escritura que Josué, estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. ¿Y sabe quién era el que estaba delante de Josué? Sí, efectivamente, el Señor Jesucristo es el que estaba delante de Josué, y gracias a que Él estaba delante de él, ellos salieron victoriosos y Dios les dio a poseer esa tierra prometida. Así que, hermano, déjeme decirle que el Señor está delante de su iglesia, que el Señor está delante de nosotros, y por muy difícil que sea la situación, déjeme decirle que tal vez esta tormenta es la que nos está, esta tormenta, este virus el que nos azota. Déjeme decirle que usted y yo tenemos al atormentador de tormentas, tenemos aquel que es más poderoso que este virus, y su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos da ese poder, nos da esa virtud por medio de su palabra. Dice la Escritura, Efesios 6:17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor, por medio de su palabra, es el que nos guía, nos lleva y nos dice, al igual que Josué, mira, no temas, no desmayes. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos dice, mira, no temas y no desmayes, porque yo seré contigo, no un día, no 2 días, sino todos los días hasta el fin de nuestra vida. A Él sea la gloria. Tiempos de cambio. Yo no sé, hermanos, si ya dentro de nuestro movimiento, ya nuestros ministros empiezan a hacer cambios dentro de las estructuras, dentro de la manera de adorar.
No sé si en nuestra iglesia, la iglesia del Hierro, la iglesia matriz, también ya han empezado a votar por cambios. Yo no lo sé. Pero déjeme decirle que a usted y yo tenemos que estar siempre orando, pidiendo a Dios que nos dé ese poder, que Dios prepare a su siervo, a sus obreros, que Dios mande ese poder, esa virtud para poder enfrentar estos tiempos de cambio. Yo no sé qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, pero pareciera, hermanos, que en estos momentos aquellos que hemos pasado esta situación difícil, aquellos que hemos sido azotados por este virus, pareciera que en ese momento Dios nos ha dejado como al pueblo cuando ya no le dio maná. Tal vez pareciera que Dios no nos oye, así como Dios les quitó esa agua. Tal vez pareciera que Dios no está con nosotros, así como quitó esa nube y esa columna de fuego. Pero déjeme decirle que no es así. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ese mismo Dios que guió a su pueblo, ese mismo Dios que le dio esa tierra prometida, ese mismo Dios que hizo grandes maravillas, ese Dios que abrió ese mar, ese Dios que aún a los muertos levantó, ese Dios que aún a la propia muerte venció. Ese Dios es el que está con nosotros día y noche, y ese Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Quiero decirle una cosa, iglesia de Dios: no temas y no desmayes, porque a tu lado y delante de nosotros está el hacedor de todas las cosas, aquel que es bueno y que su misericordia es para siempre. No olvide que siempre Él está con nosotros, y Él es el atormentador de tormentas. Él es el que hace todas las cosas posibles. Me voy a despedir con una porción bíblica, esperando que este devocional sea de bendición para nuestras vidas, y esperando que Dios sea el que nos dé ese poder, nos dé esa virtud por medio de su palabra, para poder enfrentar y afrontar estos tiempos de cambio. Preparémonos, iglesia de Jesucristo. Vienen tiempos de cambio, pero nuestro Dios nunca cambia. A Él sea la gloria. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la bendita gracia de Dios quede con cada uno de ustedes. Señor les bendiga y les guarde.